Mis amados hermanos, quiero meditar con ustedes brevemente este texto bíblico que está en Lucas capítulo 18. Desde el verso número 1, si tiene una Biblia a la mano, hasta el verso número 8, dice así la palabra de Dios. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso, hablando del juez, por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Gloria a Dios. Jesús está enseñando a sus discípulos acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Y para eso Jesús le narra esta parábola, donde habla de un cierto lugar, una ciudad. Ahí había un juez a cargo de solucionar los litigios, los problemas legales que habían en los ciudadanos de ese lugar. Pero dice que este hombre no temía a Dios, o sea, era un hombre impío, un hombre malvado, y también dice que ni respetaba a hombre, o sea, era un hombre de un corazón endurecido, malvado. Ese carácter tenía este hombre, este juez. Pero dice que en esa misma ciudad había una mujer que era viuda. Ella dice que venía a él, al juez, diciendo: hazme justicia de mi adversario. Esta mujer tenía un litigio, tenía un adversario, estaban en un pleito legal. Y ella iba al juez, a este hombre malvado que no tenía reverencia a Dios y no respetaba a su prójimo, menos lo amaba. Y esta mujer iba diciéndole y pidiéndole al juez: hazme justicia de mi adversario. Este juez era un juez injusto, pero esta mujer iba al juez para pedirle justicia al juez injusto. Y dice que por un tiempo este juez no quiso, por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia.
esta mujer que era viuda, que necesitaba una respuesta, necesitaba que el juez injusto le resuelva su caso. Ella iba continuamente, tal vez a la oficina del juez, tal vez a la casa del juez, tal vez en el camino se lo encontraba y le decía: hazme justicia de mi adversario. Esa era su petición. Y esta mujer insistía. Y por eso que este juez injusto llega a doblegar. Porque dice: porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. En otras palabras, que este juez quería deshacerse de esta mujer. Así es que estaba dispuesto a hacerle justicia, aunque era un juez injusto, aunque era un juez malo, un impío, un pecador. Imagínense, la insistencia de esta mujer hizo que doblegara, hizo que le atendiera a este juez injusto. Yo no creo que ese no era el único caso que había en ese pueblo. Yo creo que habría muchos casos, pero la diferencia es que esta mujer estaba ahí insistiendo. Tal vez las otras personas que tendrían también problemas y que necesitaban una respuesta del juez, tal vez no iban, pero la diferencia la marcó esta mujer, que iba insistentemente a pedirle justicia a un juez injusto. Imagínense. Y Jesús dice, el verso 6, por eso dice: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué es lo que dijo el juez injusto? El juez injusto dijo: le haré justicia a esa mujer, le voy a hacer justicia. Por eso que en el verso 7 el Señor Jesús dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Un momento, mire, Jesús está diciendo que acaso Dios, aleluya, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Ahora, Dios es justo, no es injusto. Dios es justo. Y su justicia permanece para siempre. Y no solamente que es justo, sino que también es misericordioso. Y Jesús dice por eso: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Quiénes somos los escogidos? Los que hemos creído en el Señor Jesús, que somos parte ahora de su pueblo. Ya no somos del mundo, vivimos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Ahora le pertenecemos a Dios, le pertenecemos al Señor, porque Él nos escogió, no nosotros lo escogimos a Él, fue Él que nos escogió. Y eso es algo precioso, es algo maravilloso. Eso es algo, hermanos, que nos debe alentar, porque hemos sido escogidos por el Señor. Tenemos un lugar privilegiado en este mundo de ser parte del pueblo escogido de Dios. Qué maravilloso saber que somos un pueblo escogido de Dios. Y por eso el Señor Jesús dice: ¿y acaso Dios no hará justicia? Si el juez injusto hizo justicia, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Pero ojo, dice, que claman a Él, que claman a Él. Ojo, la oración, que claman a Él, dice, día y noche. No solamente están orando un ratito o cuando se acuerdan, sino que tienen una necesidad el escogido o los escogidos, pero ahí están insistiendo, como esta mujer viuda.
Están insistiendo en la mañana y en la noche, en la mañana y en la noche, en la mañana y en la noche. Están pidiéndole al Señor para que el Señor responda esa petición que usted quiere presentar al Señor. Muchas veces somos muy superficiales en nuestras oraciones. Somos inconstantes en nuestras oraciones. Ahora, no es que Dios se haga de rogar, mis amados hermanos. No es que Dios sea un Dios impaciente y vaya a perder la paciencia y por eso te va a responder. No, sino que es más bien en nosotros que Dios quiere formar un carácter de persistencia. De que a pesar de que de repente ha orado usted un día, una semana por la misma cosa, usted siga orando. Y a través de esa persistencia está no solamente formando nuestro carácter, no solamente está transformando nuestra forma de ser, sino que nos está enseñando que no solamente la oración debe ser persistente, sino la fe, la comunión con Dios, el asistir al templo, el vivir una vida santa. Debemos vivirla perseverantemente todos los días, porque Jesús dijo que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y en esta parábola el Señor Jesús le está enseñando a los discípulos que debemos orar sin desmayar. Orar siempre sin desmayar. Porque al comienzo en la parábola Jesús dice que le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No digas, ya oré suficiente, no creo que me responda. Insiste. A veces hay una oposición satánica que se levanta en contra de nuestras oraciones para que no venga la respuesta. Eso le pasó a Daniel cuando él estaba orando. Hubo una lucha en el mundo espiritual, una lucha entre los ángeles y Satanás, el principado de aquel lugar que estaba impidiendo que viniera la respuesta de Dios. Pero Daniel persistió en oración. Daniel insistió orando hasta que el ángel del Señor derrotó a los principados de esa ciudad donde estaba Daniel viviendo. Y entonces vino la respuesta después de 21 días. Eso está en el libro de Daniel, usted lo puede leer. ¿Qué hubiera pasado si Daniel se hubiera desanimado a los 2 días, o al tercer día, o al quinto día, o la semana? Pero no, Daniel insistió, Daniel siguió orando. Y tal vez no veía respuesta, no sentía nada. Pero, hermano, hasta que a los 21 días vino el ángel y dijo: Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, Dios envió respuesta, sino que hubo una oposición en los aires. Pero ya estoy aquí. El Señor envió un ángel para darle la respuesta a Daniel. Y yo creo que muchas veces también hay un conflicto espiritual. Hermanos, hay oraciones que va a necesitar que insistamos. Aunque nuestros ojos vean lo contrario, aunque nuestros oídos oigan lo contrario a lo que estamos pidiendo, y tal vez la situación se ponga hasta peor de lo que estamos pidiendo, y el enemigo puede decirte a tu mente: ya ves, hermano, estás orando, hermano, estás pidiendo, Dios no te escucha, Dios no te responde. No, eso es mentira. Dios escucha la oración, pero a veces hay oposición, a veces hay obstáculos, o a veces Dios, hermano, está formando en nosotros la perseverancia, hermano, en la oración, ese carácter perseverante en nosotros Dios quiere ver. Y entonces, a través de esta enseñanza, Jesús le está diciendo que es necesario orar siempre y sin desmayar. No desmayes en la oración. No desmayes en la oración, porque el Señor dice: si el juez injusto hizo justicia, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Ve? Que claman a Él día y noche. ¿Se tardará, dice, en responderle? Todavía el Señor, aleluya, hace estas preguntas para desafiar nuestro entendimiento. ¿Usted cree que Dios se va a tardar en responder? No, Dios no se va a tardar. Dios nunca llega tarde. A veces decimos:
Dios, en esa frase que muchas veces se comparte, dice, Dios tarda, ¿no? Pero no olvida. Pero esa es una mentira. Dios no tarda. Dios no es tardón, hermano. Los tardones somos nosotros. Dios siempre llega en el momento preciso. Acuérdese cuando María y Marta mandaron a llamar a Jesús cuando su hermano Lázaro estaba enfermo. ¿Se acuerda usted de esa historia en Juan capítulo 10 y 11? Dice que María y Marta mandaron unos mensajeros para decirle a Jesús: Señor Jesús, tu amigo Lázaro está enfermo, ven para que lo sanes. Pero Jesús se quedó a propósito, no fue. Y Lázaro allá en Betania murió. Ya lo habían enterrado y Jesús se quedó en el lugar donde estaba. Y luego se fue hacia donde estaba María y Marta. Llegó ya al cuarto día o al tercer día cuando estaba enterrado, estaba sepultado. Voy a ver en Juan capítulo 11, un momento. Dice en Juan 11: cuando él llegó, María y Marta le preguntaron: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. En otras palabras, ¿por qué no has venido? ¿Por qué no has venido a la hora que te hemos respondido, que te hemos llamado, que te hemos mandado a llamar? ¿Por qué recién vienes? Ya Lázaro está muerto y está sepultado. Gloria al Señor. Imagínense, 4 días ya habían pasado. Ya el cuerpo de Lázaro estaba entrando en un estado de putrefacción. Pero Jesús no llegó tarde, hermano. Jesús llegó en el momento preciso, porque hasta ese momento todas las personas, inclusive María y Marta y los discípulos, habían visto a un Jesús que sanaba una fiebre, que sanaba a un leproso, que sanaba a un ciego, sanaba a un cojo, que caminaba sobre el mar, que multiplicaba panes y peces, pero no habían visto a Jesús resucitando un muerto. Eso nunca habían visto. Entonces cuando Jesús llegó para glorificarse, llegó para que los discípulos y la gente que estaba ahí, incluso María y Marta, pudieran ver la gloria de Dios en una manera más poderosa, porque nunca se había visto que un hombre había resucitado a un muerto, y Jesús llegó y resucitó a Lázaro. Eso fue impactante en ese lugar. Eso fue algo tremendo, extraordinario. Entonces Jesús no llegó tarde, Jesús llegó en el momento preciso. Él sabe cuándo llegar, pero es nuestra responsabilidad persistir en la oración. Tenemos que insistir y no desmayar en la oración. Y termino diciendo en el verso 8 de Lucas capítulo 18: ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Y Jesús termina esta frase diciendo: pero cuando venga el Hijo del Hombre, hablando de su segunda venida, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué tiene que ver la fe con la oración? Mucho tiene que ver, porque el que tiene fe, la fe le va a llevar a orar, porque cree que Dios le va a responder. Pero el que pierde la fe, entonces la fe apagada, la fe muerta, desmotivada, nunca le va a llevar a la oración. Por eso Jesús dice: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Así que esta noche, hermanos, tenemos que seguir creyendo en el Señor, seguir confiando que Él puede responder nuestras oraciones. Y si confiamos en Él, entonces vamos a clamarle a Él, como dice, de día y de noche. Como dice en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que cree, ¿no? El que tiene fe debe creer que Dios está ahí y que Dios es
galardonador de los que le buscan. Y hay que buscar a Dios con insistencia. Cual sea tu necesidad, preséntate sin temor delante del Señor. Él te va a escuchar y te va a responder en el momento preciso y de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a su voluntad, Él te responderá. Y en su tiempo, y el tiempo de Dios siempre será perfecto. Así que, mis amados hermanos, si has sentido desmotivación en la oración, si has dejado la oración, has descuidado la oración, pues vuelve otra vez. Un cristiano que no ora, pues pone en riesgo su vida espiritual. La oración es el respirar de un cristiano. El cristiano tiene que orar todos los días, hermano. Todos los días tiene que orar. No solamente porque tenemos una necesidad, sino porque le necesitamos a Dios. Necesitamos su presencia. Necesitamos su presencia en nuestras vidas todos los días. Nuestra primera necesidad es Él. Porque si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas, Jesús dijo, serán añadidas. Así que, mis amados hermanos, necesitamos aprender que es necesario orar siempre y sin desmayar. Orar siempre sin desmayar. En el nombre de Jesús. Que el Señor me los bendiga. Que el Señor me los guarde. Que su gracia, que su paz y su amor sean con cada uno de ustedes. Shalom.